Amigos, este programa se precia de que solo invitamos, esto es por invitación, para que sepan. Aquí no llega el que quiere, sino el que puede, y lo digo con toda sinceridad. Hoy nos privilegia con su participación un cuarto bate del análisis político, no únicamente nacional, sino también internacional. Estoy hablando del doctor Guillermo Castro. Saludos, don Guillermo. ¿Está usted en Boquete o dónde está? Estoy en el camino a Caldera, Ah, qué rico. Chiriquí, cerca de Oye, Boquete. no sufro el virus de la envidia, pero la verdad es que me encantaría estar en Boquete a esta hora En y en la este República momento. Chiricana. La República. Mm, ¿Usted es chiricano, doctor sí, Castro? no, Sí. yo nací en el Santo Tomás, pero mi familia es chiricana. Ah, ok. Usted entonces enarbola la bandera chiricana, lo que usted me está diciendo. En efecto. Muy bien. Guillermo Castro, con nosotros, politólogo, analista, que va a acompañarnos. Camila, hay una noticia internacional que es muy importante, que yo la omití por razones de tiempo. Aquí el tiempo con nosotros no perdona, como los medios, todos los medios electrónicos, como la televisión y la radio. Somos víctimas del tiempo, que no perdona. Pero esta noticia que usted tiene, Camila, es importante. ¿De qué se trata? Sí, y es que ayer se anunció Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció el primer experimento exitoso de fusión nuclear. Claro. Uh-huh. Ajá. Y esto se ha dirigido no a armamento nuclear, sino o sea, el experimento tiene que ver con el futuro de la energía limpia, buscando maneras de crear energía renovable que no dependa de combustibles fósiles y que sea, no sé si la palabra correcta es infinita, pero o sea, que se pueda lograr sin estos recursos naturales. No sé, doctor Castro, si usted tendría un comentario. Y hay tres términos que utilizan allí que lo resumen: limpia, ilimitada y segura. Correcto, muy bien. Esos son los calificativos. Esa es la gran tentación del tema. Es posible que, en efecto, por esa vía haya resoluciones al problema de la energía. Yo creo que este tema es importante para Panamá porque está directamente relacionado con el ingreso de nuestro país a la fase en que estamos hoy de daño ambiental masivo asociado en primer lugar a la minería hoy en día como nunca antes. Y va a abrir el debate acerca de si es por vía tecnológica de la energía como se van a resolver los problemas socioambientales o si este es un elemento más que podría resolver parcialmente esos problemas, pero podría también contribuir de alguna forma a agravar la crisis en su conjunto. Estamos en un periodo de transición, esto es fascinante y ojalá este tipo de noticias estimulara más el desarrollo del debate ambiental en Panamá. Porque lo importante aquí es cómo nos afecta y de qué manera nosotros que tenemos una legislación ambiental relativamente avanzada, no podemos, sin embargo, aplicar esa legislación de manera adecuada. Entonces, uno se puede imaginar qué significan estos cambios tecnológicos en un país que tiene estas contradicciones. ¿Para qué debemos prepararnos hacia el futuro? Pero sabes que, Guillermo, mira, Guillermo, nos debe dar rabia vivir en medio de tanta falta de visión futura. Y me explico. La apuesta del mundo, de los países del primer mundo, de los grandes países, de los industrializados, los no industrializados, pero la mayoría de aparte de los intereses creados que naturalmente generan, ¿ok? Eso hay que verlo también, países muy poderosos que tienen que ver con la contaminación ambiental. La apuesta es hacia la recuperación de la madre natura, la recuperación de los recursos naturales de los países y la apuesta a un ambiente mucho más verde, ¿ok? Que podemos respirar un aire más puro, un agua también mucho más pura. Y en países aquí vecinos y cercanos, tú acabas de decirlo, se ha apostado en otras naciones a la minería, pero la diferencia, Guillermo, es que vía ejemplo Chile. Chile lo ha desarrollado con mucho éxito, pero en un área muy árida, donde no hay, como en Panamá, que es una contradicción vergonzosa que hemos nosotros
llevado el desarrollo de la minería en un área protegida. Mira qué irrespeto al sentido común. En área protegida primero, con una boscosidad espectacular, con una serie de venas líquidas, bueno, lo pongo en español, de ríos, quebradas, etcétera. Y no se ha hecho pedagogía, Guillermo, Y lluviosa, en cuanto a la conciencia. Y lluviosa, porque las lluvias hacen que perder todo eso a los ríos, además, o sea, agravando el problema. Sí, entonces esa importancia que le hemos dejado de dar, a mi juicio, bueno, buenaventurados aquellos que se han beneficiado de la minería, porque realmente lo han hecho con mucho éxito, o sea, sin siquiera mediar un contrato durante tiempo largo, sí, una empresa extranjera, lastimando primero nuestra dignidad, porque parece que no tenemos dignidad, que permitimos, una vez más, que estén rasgando nuestra tierra y estamos mirando para otro lado. Y entonces ese tipo de cosas, repito, nos debe dar rabia que seamos tan ilusos, pero también permitir que nos roben nuestra riqueza de la manera que lo están haciendo sin un contrato de por medio. Diga, Camila. Nada más regresando brevemente al tema de la fusión nuclear, también, o sea, dentro de este debate, también una pregunta que me queda a mí en el aire es lo que va a significar esos avances si se llegan a dar, si se llegan a concretar en los próximos años o próximas décadas. O sea, lo que eso va a significar para las relaciones comerciales entre distintos países, porque en teoría algunos podrían, los que cuenten con la tecnología, con los medios para utilizarla, serían más independientes energéticamente de los demás. O sea, el balance de poder entre países que cuentan con recursos como Rusia, que tiene una ventaja sobre Europa en ese sentido, y que ahora muchos países europeos en invierno cuentan con esa preocupación por el conflicto entre Rusia y Ucrania, sí me hace pensar en lo que las implicaciones que podría tener para el balance de poder, por lo menos en términos energéticos, en el futuro, cuidado y no tan lejano. Y habrá que ver incluso las repercusiones internas en Estados Unidos y Europa Occidental, donde el sector petrolero tiene un peso enorme en la economía. Porque esto va a implicar la obsolescencia de toda una cantidad de bienes tecnológicos ya producidos y una transición hacia equipos y procedimientos totalmente nuevos. Alguien va a salir perdiendo aquí, como tú dices, pero no solo entre países, sino dentro de los países. En todo caso, yo lo que quería recalcar que hay en este momento, me parece, dos posiciones básicas. Una es el problema ambiental puede ser resuelto por medios puramente tecnológicos. Esa es una corriente muy importante, automóviles eléctricos, fusión nuclear, etc. Reciclaje, lo que uno quiera. Y otra corriente que plantea que la sociedad produce el ambiente y que si queremos un ambiente distinto tendremos que crear sociedades diferentes, mucho mejor educadas, mucho más participativas, mucho mejor organizadas en su dimensión civil, etc. Yo creo que en el caso panameño, sobre todo, nuestros desastres ambientales son una expresión muy clara de nuestro atraso social, no solo en términos de la pobreza, sino en términos de la educación, la organización, las posibilidades de participación y el ejercicio mismo de la ciudadanía. Así que es una buena noticia, en mi opinión, que reaviva el debate sobre la transición que estamos viviendo y ojalá anime el debate sobre las transformaciones sociales que hacen falta para hacer sostenible no la economía, sino el desarrollo de la especie humana, que es el verdadero problema que estamos teniendo, en mi opinión. Bueno, tengo un corte comercial. Estamos esta mañana departiendo, escuchando al analista, también un hombre que tiene una visión de la política no únicamente local, sino internacional, muy interesante. Y vamos ahora a hablar de eso casualmente aquí en Infoanálisis. Estamos hablando del doctor Guillermo Castro. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Continuamos en Infoanálisis analizando con el doctor Guillermo Castro no únicamente la política nacional, sino la internacional. Estamos hablando
doctor Castro, de una realidad inobjetable. El crecimiento y la posición de la denominada izquierda en el continente latinoamericano. No voy a hablar de Europa, voy a dejarlo aquí en América Latina. Comenzó como un lento peregrinaje, ¿no? Y de repente nos encontramos que varios presidentes de izquierda, y lo llamo así porque así es como se le conoce de manera directa, el peregrinaje de ellos que han aprovechado, a mi juicio, la indignación y el hartazgo social, ¿okay?, para llenar el vacío que la clase política de derecha les permitió, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Perú, había una corrupción perpetua, con una impunidad también grosera, pero que se acabó, y Perú en un momento llega a tener 5 a 6 presidentes, 5 que han pasado por la vergüenza de los tribunales por casos de corrupción. Uno por Odebrecht, la mayoría por el caso de Odebrecht fueron salpicados por Odebrecht, otro por crímenes de lesa humanidad. Estoy hablando del presidente Fujimori, hombre de rabiosa derecha. Bien, entonces las simples raterías que se hablan en otros países, en Perú fueron grandísimas, al punto que un presidente se suicidó. Estoy hablando de Alan García. Hoy Perú amanece en un hermano país muy querido, pero que también tiene impactos en el resto de las naciones, con 7 muertos por las protestas que se están dando. Se anuncia que el fiscal o la Fiscalía General ha dictaminado 18 meses de prisión preventiva por rebelión a Pedro Castillo. Por supuesto que Perú se está asfixiando en medio de esta crisis, que ojalá que se pueda amainar esa lluvia, porque aparentemente lo que se está es atizando el fuego. ¿Cuál es su opinión acerca de lo ocurrido en Perú y en el resto de América Latina con la llegada de las izquierdas a lo que es el control del poder, doctor Castro? Mi primera reacción es decir que en algunos países las izquierdas han llegado al gobierno, pero en ninguno han llegado al poder. Explíqueme eso, por favor, doctor. Una cosa es controlar el aparato estatal y nombrar los ministros y tal, y otra cosa es controlar el aparato empresarial completo. O sea, la burocracia estatal es lo que han controlado. Se controla el gobierno, pero el Estado sigue siendo un Estado al servicio del sector privado. Entonces, se pueden adoptar una serie de medidas de política que inmediatamente son calificadas de populistas y tienen que ver con redistribución del ingreso, ampliación de servicios sociales y tal, pero toda esa operación del gobierno se está sometida en todos los casos a una vigilancia implacable, por decirlo de alguna manera, del aparato mediático y de los aparatos ideológicos, digamos, del sector privado. Así que eso complica las cosas porque en realidad, hasta donde ya he alcanzado a verlo, ninguno de estos gobiernos de izquierda ha planteado un programa de izquierda que implique, bueno, vamos a nacionalizar la banca, vamos a hacer reforma agraria, vamos a nacionalizar el comercio exterior. Eso era lo que se llamaba un programa de izquierda en otros tiempos, lo que le costó la vida a Salvador Allende, por ejemplo. Y era bastante más prudente que lo que estoy diciendo. Así que lo único que estos gobiernos ofrecen es administrar la crisis disminuyendo el costo para los sectores menos favorecidos. Y en el caso de Perú no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con corrupción y con escándalos tras escándalos y con gobiernos que no funcionan, ¿no? Con eso como expresión, en mi opinión, de un factor más amplio que quisiera llegar. Iba a usar simplemente el ejemplo que a mí me parece notable de Andrés Manuel López Obrador, que tenía una consigna muy sencilla, que decía, por el bien de todos, los pobres primero. Y en efecto, López Obrador sigue teniendo una gran masa que lo apoya, tiene presencia importante en los aparatos legislativos, etc. Pero López Obrador en ningún momento ha planteado lo que tradicionalmente se llamaba un programa de izquierda. Ese programa de izquierda solo existe como cuco en el discurso neoliberal. Es el fetiche que sacan y agitan cada vez que alguien pretende hacer algo más que privatizar.
Sin embargo, como tú bien dices, en Perú ni siquiera hay un debate programático. En Perú, en primer lugar, ni siquiera hubo una elección lo suficientemente clara como para saber, bueno, si este es el que va a gobernar, y mucho menos hubo una oposición dispuesta a aceptar que había perdido las elecciones. Entonces, nadie sabe qué quería hacer Pedro Castillo. Lo único que se puede saber es qué fue lo que no lo dejaron hacer, que fue gobernar. Entonces, ahí ya estamos, en mi opinión, en otro escalón en el que la palabra de izquierda puede ser muy engañosa, porque nadie sabría decir qué hizo de izquierda Pedro Castillo, que en realidad parece que no pudo hacer mayor cosa. Pero, don Castro, a ver, vamos a los hechos cumplidos, ¿ok? No me gusta especular. Veamos. Pedro Castillo, desde que llega al poder, comienza a rondarlo la sombra de la vacancia, como se le denomina en Perú. Él en 2 ocasiones se le pretende imponer la vacancia, logra salir sin mayores heridas. Sin embargo, en la tercera, que siempre dicen que la vencida, que él tenía, conforme a lo que he leído en los diarios de Perú, que los leo bastante, que tengo todos los colores ahí metidos, él se salvaba de esta tercera vuelta. O sea, él porque no tenía los votos. Sin embargo, dicen que hubo, incluso el presidente Petro dijo que fue mal aconsejado y se le ocurre dar lo que se llama un golpe técnico, ¿no? Un golpe de Estado. Esto es cierre de un congreso que, conforme a los estudios de periódicos que son adversos a Castillo, ojo, fuerte enemigo y feroz enemigo de él, señalan en las encuestas han hecho que el Congreso peruano está casi que por debajo del nivel del mar, un 70 y pico % de rechazo. O sea, se le reconoce que son, mi palabra, esto no lo dicen los medios, son bultos rateritos, ¿no? Por no hablar de los expresidentes de la democracia peruana, como dije, todos, la mayoría manchados por Odebrecht por pago de coimas millonarias. Ahora, comete ese error. Los militares deciden, no lo aceptamos, y hoy se encuentra en la condición en la cual ya todo el mundo conoce. A mí lo que me inquieta, doctor Castro, y aquí es donde va mi pregunta para ustedes, la posibilidad de una inestabilidad permanente. ¿Sabe por qué? Porque la vicepresidenta, hoy presidenta, la señora de nombre Dina Boluarte, no tiene ni piso ni techo político. ¿Qué es lo que usted prevé? En efecto. Pero a todo esto ella fue electa vicepresidenta. Sí, por supuesto. O sea, ella no es que se la sacaron de un sombrero y dije, te toca a ti. No, pero se peleó con el partido, acuérdate, no olvide que se peleó con Castillo con el partido. Adelante, doctor Castro. Nosotros podemos ir a una cantidad de detalles que son importantes. El más importante de todos, en mi opinión, fue una declaración que hizo ayer el ministro de Defensa de Perú. Le dijo, la presidenta no va a renunciar. La sostenemos, es lo que está diciendo. Sí, en efecto. O sea, quien manda es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Sin la menor duda. Bajo el disfraz que usted quiera ponerle, en Perú ha habido un golpe militar conservador. Entonces ahora los militares han optado por convertirse en los jueces y árbitros supremos de la política peruana abiertamente. Los problemas de Castillo con el ejército empezaron en su primer mes con su canciller, que había sido perseguido político por la Marina de Guerra y hizo algunas declaraciones fuera de lugar. Y de ahí en adelante se lo acusó de haber patrocinado ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y tal. Le cerraron las comunicaciones con el ejército. Y es interesante que el último militar, que evidentemente se oponía a lo que estaba ocurriendo, fue el anterior jefe del ejército que renunció el mismo día que Castillo hizo la intentona esta torpe de dar un golpe de Estado. Entonces, si vamos a la realidad de los hechos, todo sugiere que en Perú hay un gobierno dirigido por los militares, para no decir un gobierno militar, tutelado por los militares. Podemos usar la expresión que querramos. Ahora, yo creo que es interesante ver estas explosiones sociales que están ocurriendo y recordar que ya en 1927
un intelectual peruano muy relevante de la época, José Carlos Mariátegui, había hecho un primer análisis del Perú como problema, digamos. Y él insistió mucho en que Perú eran 3 países en uno. La costa peruana, que ha tenido un desarrollo agroindustrial importante. La sierra peruana, que ha sido tradicionalmente un enclave minero. Y la mucha selva pobreza, peruana. doctor, y mucha pobreza. Sí, mucha pobreza. Yo no estoy hablando de prosperidad equitativa, estoy hablando de crecimiento económico como ocurre en América Latina, con terrible desigualdad de ingresos. Ajá, ajá. Eso, y finalmente la selva peruana, que en vida de Mariátegui era muy marginal, pero que ha venido a convertirse en un enclave petrolero de cierta importancia. Entonces, cuando uno lee las noticias y ubica las manifestaciones principales con esta técnica de la toma de aeropuertos en Andahuaylas, en Cusco y en algún otro lugar, uno se da cuenta de que hay un foco de resistencia popular al golpe contra Castillo, resistencia popular en la sierra, que es la zona mayoritariamente indígena y mestiza, y que en Lima, si bien ha habido protestas, han sido relativamente marginales. Y eso está reflejando de una manera importante los resultados electorales. La señora Fujimori ganó en Lima, pero Castillo había ganado en los Andes. Áreas rurales también, ¿no? Sí, pero bueno, ahí estaba más o menos el punto de equilibrio. El foco de resistencia mayor está donde hay mayor pobreza, que es en la región minera. Ahora, yo quería comentar algo, ¿no? Podemos usar todos los razonamientos legales que querramos. Yo me acuerdo cuando le dieron el golpe a Zelaya en Honduras, inmediatamente salió la historia aquella de que la Constitución prohibía la reelección, Zelaya quería reelegirse, etc. Con lo cual, al final se le abrió camino al narcotráfico para llegar a la presidencia de Honduras. Ahora tienen un expresidente encarcelado en Estados Unidos. Pero el punto es que en estas cosas, si bien hay un principio, una reacción inicial juridicista, también hay quien dice que si el Congreso intenta declarar la vacancia de la presidencia en 2 ocasiones, la presidencia tiene derecho a disolver el Congreso, cosa que hizo Fujimori en su momento en medio de grandes elogios, porque trajo estabilidad y seguridad al Perú. Ahora nosotros tenemos una situación que parece confirmar una frase bastante cínica que se le atribuye a Vladimir Lenin, que dice, todo es ilusión menos el poder. ¿Dónde está el poder? O sea, ¿quién decide? Y en este momento quien decide si la presidenta renuncia o se queda, no es ella, es el ministro de Defensa. Entonces ahí no hay ilusión. Estamos hablando de una manera descarnada. Ahora, a mí me llama la atención que usted habla del golpe a Castillo. Sí. Pero Castillo, quien empezó el golpe fue él. No. Los dos tenían el derecho de dar golpe, si vamos a llamarlo así. No, pero hay un procedimiento que, claro, ya le faltaba como un paso antes de poder dar se adelantó por un... ¿no? Sí, esa es la palabra. Yo no voy a sustentar ninguna defensa de un presidente que evidentemente no era competente para el cargo que tenía. Eso es otra discusión. Él se ganó sus vacancias. Ahora, a él le dieron un golpe parlamentario. Él tenía por constitución, siguiendo el procedimiento al que tanta importancia se le da después, la posibilidad de haber ordenado la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Tengo la impresión de que un tema que no se está discutiendo, que aceleró la caída de Castillo, fue la demanda insatisfecha de convocar a una constituyente. Tengo un corte, doctor Castro. Permítame, vamos a desarrollar ese tema. Por favor. Sí, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, la situación de Perú lo estamos analizando. Vamos allá a la etapa final porque queremos tocar otros temas también.
6 presidentes en 6 años es una barbaridad. Estoy hablando de nuestro hermano país sureño, Perú. Presidentes que han dilapidado los impuestos, se han robado los impuestos pagados con enorme sacrificio por los ciudadanos. Ellos lo han convertido en botín de los poderosos. Cuando digo los poderosos, es tanto de los políticos como de la empresa privada, porque hay un alto nivel de mezquindad, porque hay siempre la participación de empresarios inescrupulosos que se aprovechan del poder político para ese propósito. Ese es otro tema. Cerremos el tema del Perú y los riesgos que eso conlleva para el resto del continente del cual nosotros formamos parte, doctor Castro. Y yo, hablando del continente del que formamos parte, yo diría que si lo miramos con cuidado, nos daremos cuenta de que la crisis que afloró con la pandemia, o sea, que de pronto todos nos dimos cuenta de lo mal que estábamos, no ha terminado. Solo que ha pasado de una fase explosiva, como la que tuvo en Panamá en julio pasado, a una fase implosiva. O sea, de dentro hacia afuera. No, porque hubo una explosión. Las movilizaciones sociales en Chile, aquí y allá, finalmente hasta en Panamá, movilizaciones sociales. Pero eso se logró controlar, se estabilizó con algunas concesiones, ganando tiempo, lo que fuera. Pero no ha cesado de operar. Lo que nosotros vemos es un constante, continuo proceso de descomposición institucional en toda la región. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Chile, derrotada la constituyente, entonces el presidente haciendo concesiones a los empresarios y cada vez más cuestionado por la izquierda, etc. Lo vemos en Argentina, donde, bueno, todos sabemos que se le hizo el resultado de condenar a la vicepresidenta a 6 años de cárcel, etc. Lo vemos en Guatemala. Yo diría que no hay un solo país de la región que no esté dando muestras en este momento del impacto de esta implosión, lo cual es preocupante porque significa que si no aprovechamos adecuadamente el tiempo que queda, cuando venga la próxima explosión, vamos a estar en condiciones mucho peores para encararla y resolverla mediante el diálogo. O sea, es perfectamente posible pensar, uno ve esta implosión institucional en Brasil, donde todavía Jair Bolsonaro no ha admitido su derrota. Entonces, debemos ser extremadamente cuidadosos. Estamos jugando con fuego realmente, pero estamos cada vez más cerca del fogón en ese juego. Entonces, ojalá seamos capaces de encontrar los medios de diálogo efectivo, sin sabotaje, sin usar el diálogo como plataforma de agitación política, para evitar estallidos futuros que van a tener enfrente estados cada vez más débiles, que van a tener que recurrir cada vez más a la fuerza bruta para mantener la estabilidad. En ese sentido, uno puede parecer hasta cínico haciendo burlas de algunas cosas, pero estamos en una situación extremadamente peligrosa. No sabemos hacia dónde va la economía global, no tenemos una verdadera idea. Y tenemos esta discusión en Panamá tan absolutamente rara acerca de la mina y si nos van a dar el 10% y la mina dice, bueno, yo te lo doy, pero tú me das a cambio la garantía de que si mi tasa de ganancia disminuye, tú me la repones. No sabemos quién está negociando qué. ¿Y en nombre de quién? ¿Y en nombre de quién? O sea, ¿qué intereses representa el Estado? Los intereses de la nación, los intereses de un sector determinado, etcétera. Y en medio de todo, nosotros seguimos acumulando problemas muy importantes que dejamos sin resolver y que incluso tratamos de agravar, como es el caso de los caídos del 20 de diciembre, que no es solo que 30 años después ni siquiera sabemos cuántos fueron, lo que sí podemos intuir. ¿Y dónde están enterrados, Guillermo? ¿Ni dónde están enterrados los restos de algunos? Vergüenza. Pero además, un momento en el que 2
voceros del sector privado, digamos, a título individual, pero en el fondo tenemos eso, salen a decir que eso del día de asueto está mal porque es pérdida económica. Es como una incapacidad que no sabría cómo calificarla para reconocer el problema que tenemos. Bueno, aquí ni siquiera en las escuelas se enseña en verdad lo que pasó. Ese capítulo no lo saltamos. Aquí hablamos de 1903 y de las relaciones. Y la tajada de sandía. Y la tajada de sandía y la firma de los tratados. Y aquí la historia patria se resume a eso. Te lo voy a poner de esta manera, Guillermo. Aquí se ha dado una versión descafeinada de una realidad que nos mordió. Esa es la triste realidad y la hemos permitido. Sí, la hemos permitido, hemos procurado ocultar nuestras responsabilidades o transferírselas a otros. Yo te voy a decirte algo que yo diría, fíjate, nosotros tenemos graves heridas por cerrar que nos vienen de 1968 hasta 1989. Tenemos la herida por cerrar de la muerte de Floyd Britton. Tenemos la herida por cerrar de la muerte de Héctor Gallego. Hugo Espadafora. Tenemos la muerte por cerrar de la muerte de Hugo Espadafora. Y cerramos eso con por lo menos 300 muertos el 19 de diciembre de 1989. Ese ciclo se inicia con un golpe de Estado y se cierra con otro, porque al final el objetivo de la invasión fue quitar del poder a un régimen e instalar otro. Por supuesto, había ganado las elecciones, etcétera. Eso no es lo que está en discusión. Pero estamos hablando de un periodo que es de una militarización extrema de la política panameña desde su inicio hasta su cierre. Yo acaso me pongo a ver, si uno suma los muertos ocurridos, que no debió haber ocurrido ninguno, pero los muertos ocurridos durante la década del 70 y el 80, ya ha habido cifras sobre esto. Sobre todo la guerrilla en Chiriquí, etcétera, ¿no? Guerrilla en Chiriquí, represión en Cerro Azul, otros que no se puede ignorar, ojo, es importante. No es que se pueda, es que se debe, no se debe ignorar. No es que ese es mi punto, estoy de acuerdo contigo, claro. No podemos hacer una discusión ocultándonos cosas. Claro. Pero si uno suma todos los muertos ocurridos durante la dictadura, resulta que en la noche del 19 de diciembre murieron más personas que en los 20 años anteriores. Pero esas cosas hay que decirlas, no podemos, la alfombra ya no aguanta más basura debajo. Tal cual. Tenemos una montaña en mitad de la sala y cuando queremos cruzar a hablar uno con otro tenemos que subir la montaña de basura debajo de la alfombra y bajar al otro lado. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no podemos como país mirarnos los unos a los otros y decir, miren cuántas metidas de pata hicimos, estos han sido los costos y miren cómo además estamos despilfarrando incluso los logros que obtuvimos? Guillermo, se ha pretendido anestesiar a la ciudadanía, está claro, ¿no? Sí, pero sé es quién, el que puede hacerlo. Por supuesto. Guillermo, lástima que el tiempo No, pero siempre... me gustaría destacar brevemente, 30 segundos, la labor de personas que sí se han dedicado a contar esas historias. Por ejemplo, el grupo Concolón hace un par de años publicó el especial Duelo, que cuentan con, creo que eran como 10 crónicas de periodistas como Adolfo Berríos, Leila Nilipur, Melissa Pinel, entre otros, y verdaderamente cada historia son fantásticas. Se ganaron distintos premios, pero más allá de eso, representó verdaderamente un reto para ellos que ellos afrontaron de contar estas distintas historias que representan un poco el globo de lo que pasó. Así que se los recomiendo, está en línea. Si buscan el especial Duelo de Concolón, muy relevante para estos días, mientras se acerca la conmemoración de la fecha. Y vamos a ver qué ocurre hoy con el tema de la mina. Hoy es el ultimátum, ¿no? El famoso ultimátum del gobierno, así que hay que estar pendiente a ver qué ocurre. Alessandra, estaremos pendientes. Guillermo Castro, siempre para nosotros es realmente gratificante escuchar tus buenos análisis, sobre todo el nivel cultural que le impones cada vez que interviene aquí en Infoanálisis. Que tengas un buen día, disfruta tu boquete.
Es un privilegio poder acompañarlos, Guillermo. Muchísimas gracias a ti. Gracias, que tengas un buen día.